Bueno, anoche las autoridades de salud confirmaron la primera persona muerta, el primer fallecimiento en México debido al COVID-19. Este miércoles 18 de marzo, la Secretaría de Salud confirmó el primer fallecimiento en México de una persona por coronavirus COVID-19. La dependencia señaló que se trató de un hombre que inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes, y agregaron que el secretario de Salud expresaba sus condolencias a los familiares. El hombre tenía 41 años, estaba casado, residía en el Estado de México y murió tras pasar 5 días en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a donde los familiares primero les manejaron que tenía neumonía por influenza. Ellos me decían que sí, pero a mí nunca me enseñaron nada, ni papeles, ni de, ¿qué le diré?, de laboratorios, de nada. A mí nunca me enseñaron nada. Pero ellos afirmaban que él ya lo tenía. De acuerdo a la ficha de defunción, murió a las 16 horas con 24 minutos. El registro muestra que su diagnóstico por 4 días fue de neumonía por COVID-19. Y en el 5º día sufrió un choque séptico o falla sistemática que terminó con su vida. Además, se destaca que padecía diabetes mellitus tipo 2, esto desde hace 7 años. El hombre también padecía obesidad desde hace 3, lo cual lo puso dentro de los sectores con mayor riesgo. Lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. No dejaremos de insistirlo, en especial las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas, así como las mujeres embarazadas, tienen que tener una mayor conciencia. La esposa del hombre señaló que los síntomas se presentaron después de asistir a un evento en el Palacio de los Deportes. Probablemente fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. ¿Qué fecha? 3 de marzo. Este 3 de marzo en el Palacio de los Deportes tocó una banda sueca de rock Ghost, con un aforo de 22,000 personas, y entre los asistentes también se encontraban algunos visitantes de países como Brasil o un buen número de familias, e inclusive un niño de alrededor de 4 años. Sin embargo, los familiares dicen que no les puso especial atención a quienes estuvieron en el evento. No, ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando. Nos dijeron que la prueba está reservada para las personas que tienen problemas realmente graves. Y pues no, yo vine 2 veces y ni siquiera me detuvieron, ni me sacaron plaquita de nada, solo cuarentena. Esta mañana, la carroza fúnebre llegó por el cuerpo al área de patología anatómica del INER, pero el personal de la funeraria no llevaba equipo especial, por lo que les prestaron y solo sellaron el ataúd. Los médicos y el personal de la funeraria ignoran cómo manejar el cuerpo, el cual tiene que ser llevado a la casa de los familiares. Y se sabe que quizá hasta mañana, tal vez, lo cremen. Telediario, Ciudad de México. Bueno, ya el gobierno, la fiscalía dieron a conocer cuáles son los lineamientos para tratar el cuerpo de un paciente que haya fallecido por el COVID-19. Es el primero, anoche, ahorita se lo vamos a mostrar. Por lo pronto, a mi compañero Samuel Cuervo, hace un ratito le informó a uno de los familiares que el cuerpo del señor está en la casa de la familia, ahí en el ataúd, que en teoría el ataúd está sellado. El señor Gatell dijo en la mañana, no importa porque el virus se transmite a través de la saliva o de las secreciones, no lo expele el cuerpo. Pero bueno, pues la verdad es que estamos aprendiendo todos. Ahorita le vamos a mostrar también otras de las experiencias en otras partes del mundo. Este joven, este señor de 41 años, fue a un concierto. En donde también se contaron algunos visitantes de países como Brasil. Cabe destacar, ese es el concierto, esa fue la locura que todos criticaban y señalaban respecto a por qué no se suspendían estos conciertos, por qué no se suspendió el Vive Latino. Todavía nos falta, todavía nos falta ver 1 o 2 semanas después del Vive Latino, apenas el fin de semana es una semana. Se cumpliría una semana apenas este sábado. Vamos a ver cuántos empiezan a salir positivos de ese concierto, ojalá que ninguno, sería la verdad un golpe de suerte, pero fueron 150,000 personas más o menos, así, unos tras otros, sudando, gritando, cantando, escupiendo, digamos, al hablar. Este señor estuvo en ese concierto, el fallecido. La presencia, hubo un buen número de familias, había niños. Hacemos un llamado, por favor, si usted fue uno de esos, miles y miles y miles de seres humanos que estuvieron en el evento musical,
Contáctense con las autoridades, contáctense con nosotros si quieren y hacemos lo posible por guiarlos, por canalizarlos con las autoridades médicas correspondientes. Pongan en el WhatsApp, yo fui al concierto, es el de Ghost, ¿verdad? ¿El concierto? Yo fui al concierto, confiésenlo, no va a pasar nada. Se protegen a ustedes, protegen a su familia y nos protegen a todos los demás, ¿sí? Esto es un asunto así. Jaime dijo, amanecí así y me quedo en mi casa. ¿Fueron al concierto de Ghost? ¿Fueron al concierto del Vive Latino? Levanten la mano, por favor. Mejor hacerlo con sinceridad. Sí, prevenir, mejor no va que a pasar lamentar. nada, no los van a meter a la cárcel, no los vamos a estigmatizar, nada, nos puede pasar a todos. En Jalisco el gobernador anda preocupadísimo porque trae a 400 posibles contagiados perdidos. Imagínense 400 personas ahí por la ciudad, ¿no? Posiblemente contagiados, contagiando exponencialmente a otros ciudadanos, porque estos 400 pues se fueron a una fiesta en Vail, Colorado, en Estados Unidos, y regresaron a Jalisco. Otros se fueron a Monterrey, a San Pedro Garza García, otros se fueron a Puebla, y ahí andan. Confiésenlo, por favor. Tal vez los que fueron a Vail, Colorado, tienen el poder económico para poderse atender, pero ellos van a contagiar a gente pues que tal vez no lo tenga, que muy probablemente no lo tenga. Que trabaja con ellos y que viaja en el transporte público, que ocupa el metro y que tiene contacto con más personas. Bueno, pues ojalá, sí, ojalá que podamos contar con su solidaridad. Y comentarles que en cuanto a la primera muerte por COVID-19 en la Ciudad de México, la secretaria de Salud local, Oliva López, señaló que la víctima era originaria del Estado de México y que había ingresado en estado grave al INER el sábado pasado. Nos lamentamos muchísimo la defunción de esta persona. Ayer la Secretaría de Salud del Gobierno de México la confirmó a las 11 de la noche. Se trata de un paciente masculino de 41 años con diabético e hipertenso. Que asistió entre los, digamos, lo que se reconstruye en términos epidemiológicos, que estuvo en un evento masivo el día 3 o 4 de marzo, y es un paciente del Estado de México. O sea, es una persona que vivía en el Estado de México y se internó grave el sábado en el INER y se descompensó. Sí, esa es la información que tenemos. Y respecto a este caso, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio las condolencias a la familia de esta persona que falleció por el COVID-19. Nuestras condolencias para la familia de la persona fallecida. Este es un caso que ilustra exactamente lo que sabemos que va a pasar y, como se ha dicho, que contemplamos desde hace casi 3 meses un escenario claro de lo que va a ocurrir. Lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. Y esta mañana fue Hugo López-Gatell quien destacó que entre la fase 1 del coronavirus y la fase 2 puede haber varios decesos. El ocurrido ayer fue el primero. De acuerdo a la Secretaría de Salud, las recomendaciones en caso de fallecimiento por COVID-1 son que el traslado a la morgue debe ocurrir tan pronto como sea posible. ¿Esto lo dice la Secretaría de Salud a nivel federal? ¿Y por qué se llevaron el cuerpo del señor de 41 años a su casa? No sé, es que hay tantas preguntas y hay tan poca disposición de la autoridad para responder. En fin, bueno, se tiene que ir a la morgue tan pronto como sea posible. Si la familia desea velar el cuerpo, puede hacerlo, pero si el paciente murió en el periodo infeccioso, debe tener precauciones de contacto. En caso del examen post-mortem, se recomienda autorización para la autopsia. En caso de realizarla, hay que tener precauciones, por supuesto. Deben de usarse aerosoles, lo que ya saben los médicos encargados de este tipo de casos. ¿Qué hacen en otros países como Colombia, por ejemplo? Las medidas para el manejo de cadáveres consta de 18 puntos. Los cuerpos deben tratarse con el principio de dignidad humana, mantener el cadáver íntegro, no realizar hasta que se autorice la necropsia. Todo el personal cumple con normas de protección, desinfectan los lugares, y los cadáveres deben estar en doble bolsa. Además, se deben de cremar o en su caso enterrar en una bóveda y solo habrá necropsia con orden judicial. Se desinfectan las zonas de la muerte, se revisan los residuos, se transportan en el menos tiempo posible los cuerpos
y comunican los riesgos a todos los involucrados. Y si hay muerte en los hogares, se deberá hacer una autopsia verbal. Además, se debe de cuidar las muestras tomadas a los pacientes con enfermedades respiratorias, y si se da en otros sitios, las autoridades sanitarias locales se encargan además de hacer inspecciones técnicas en caso de muertes con violencia. Totalmente diferente cómo se maneja en otros países a este caso que presentábamos. A ver, yo pensaba anoche, y probablemente muchos lo pensaron, que una vez que se comprobaba la muerte de este señor de 41 años contagiado en un concierto, íbamos a pasar a la segunda fase. Y no, esto no se hace. ¿Ok? Bueno, íbamos a pasar a la segunda fase. ¿Por qué? Porque el señor Gatell nos había dicho que la primera fase eran todos de importación. Ahorita les vamos a ver a detalle, que la segunda fase era contagios domésticos y la tercera era cuando ya las cosas estaban verdaderamente graves, ¿no? Pues hoy dijo Gatell que no, que seguimos en la primera. Fase 1. Ok, la fase 1 de importación. Todos los que viajaron al extranjero y viajaron y regresaron a México con el COVID y se lo transmiten a una persona que está en territorio mexicano, pues es un punto en donde se mantiene en fase 1, ¿ok? No es necesario aplicar restricciones como cancelar eventos masivos, saludos de contacto físico, sí hay que dar información de cómo tratarnos en la calle, el aislamiento, etcétera. Ya la segunda fase es la que habíamos platicado. Los pacientes ya no fueron al extranjero, no tuvieron que haber viajado y se contagiaron aquí. Ni el contagiado, es decir, el contagiado que le pase el virus a otra persona no estuvo ni en Bale, ni en ninguna parte de Estados Unidos, ni en España, ni en Italia, Europa, ni en China, ni en ninguna parte. Esa ya es la fase 2 y ahí se tendrán que tomar otras medidas como suspender eventos masivos en espacios abiertos y cerrados, cerrar cines, restaurantes, etcétera, implementar filtros sanitarios y un etc, etc, etc. La 3, que bueno, pues a lo mejor ojalá que no llegáramos, ya se toman medidas mucho más complicadas, mucho más rígidas, cuando la pandemia ya se vuelve pues una situación fuera de control, digamos, ¿no? Carlos Tejeda, tú estás en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí donde murió la primera persona de COVID-19 ayer por la tarde, Carlos, porque entiendo que falleció a las 3 de la tarde y el reporte y la confirmación se dio hasta las 10:30, 10:45 de la noche, Carlos. Azucena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien lo señalas, fue aproximadamente entre las 2 y 3 de la tarde cuando esta persona de 41 años perdió la vida y fue, como bien señalas, hasta las 10:46 de la noche cuando la Secretaría de Salud, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre este deceso producto del coronavirus. ¿Qué hemos hecho a lo largo de esta mañana que hemos estado en este instituto? Bueno, pues nos hemos percatado de que han llegado 2 casos o 2 posibles casos, personas que nos indican que ellos creen que traen estos síntomas asociados al COVID-19, se encuentran en muy malas condiciones, han ingresado precisamente al área de urgencias del INER y bueno, lo que nos ha dicho uno de ellos, un chico de 29 años de edad, de nombre Alan, es que en primera instancia, una vez que lo revisaron, le dijeron que se trataba de un caso de influenza, sin embargo, pues que no tenían la prueba para realizarla y para obviamente confirmar esta versión, únicamente lo mandaron a aislarse a su casa. Él está muy preocupado porque nos dice que él siente que es muy probable esté contagiado de este virus, del coronavirus, y bueno, lo que ha pasado es que lo han mandado de un lugar a otro y no le realizan la prueba, pero si me lo permites, vamos a escuchar en el momento en el que tuvimos la oportunidad de platicar con él para que veamos precisamente qué fue lo que nos dijo. 5 días empecé con dolor de ojo. Hace 4 días inicié con fiebre, los ojos no he podido abrirlos porque me duele bastante la cabeza si los abro. La temperatura, malestar generalizado, todo se ha ido agravando conforme pasan los días. La chica recepcionista que aquí no hacen pruebas, que aquí solamente dan consulta y que la prueba la hacen en el Hospital General, y no recuerdo qué otro hospital les mencionó. Cuando les repito, yo el día de ayer acudí al lugar donde trabajo, precisamente que es en el IMSS, y pues no me quisieron tomar la muestra por miedo, yo creo. ¿Y dónde quedó este joven, este enfermero, Carlos? ¿Dónde está?
Azucena, comentarte que ya se ha retirado de este lugar. Nos decían que, bueno, van a tratar de buscar la opinión de una institución privada, porque obviamente pues ellos están preocupados. Este chico vive en la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, él es trabajador del Hospital Regional 200, ubicado allá en Tecámac, Estado de México. Incluso él nos decía que ahí mismo también solicitó le hicieran la prueba para detectar el COVID-19 y no se la quisieron hacer. Así es que sin duda un caso interesante, preocupante y sobre todo de darle seguimiento para ver, esperamos que pues sí sea realmente un caso de influenza y no de coronavirus. Bueno, pues lo que sea, vamos a quedarnos con la duda y este joven pues ya tuvo contacto con otros pacientes, con su familia, con ustedes y en su camino hasta Tecámac, ¿no? Desde el Estado de México atravesó a la ciudad, llegó aquí finalmente, fue hasta el sur. ¿Cómo lo hizo? Saber primero cómo lo hizo, si lo hizo en transporte público, si fue en un vehículo, y si lo hizo en el transporte público, estamos hablando que lo tuvo que haber hecho en el metro. ¿Con cuántos pacientes tuvo contacto en una hora pico? Podemos hablar de las 7 de la mañana, por un vagón, 500 personas. Buen punto, Carlos. ¿Cómo llegó este chavo ahí al hospital? En este caso llegó en un transporte público, es decir, en un taxi de alquiler. Okay. Comentarte también, Azucena, que hay otra persona que también llegó a este lugar diciendo que traía síntomas de coronavirus. Viene desde Atizapán, Estado de México. Acudió a un doctor privado también en esa zona y le dijeron que se trasladara hasta este punto también para que le realizaran la prueba. Un caso también muy importante porque una vez que llegó a este área de urgencias del INER, le permitieron únicamente el acceso a la persona, es decir, al paciente. A la esposa que venía con él le dijeron que no podía ingresar, que tenía que esperarse. Una situación extraña porque precisamente en el área de urgencias, en la entrada principal, dice claramente que un paciente puede ingresar con solamente un familiar. Bueno, Carlos, pues así vamos a estar. Hemos insistido mucho todos que estamos en el inicio de una pandemia que podría durar 3 meses, más o menos, puede ser más, ojalá que fuera menos. Mientras tanto, vamos aprendiendo todos los días en el camino. Y sí, hay algunos que dicen, no entremos en pánico, no alarmen a la población. Pues es mejor tomar un exceso de medidas que estarnos lamentando una situación después, claro, ¿no? Ahorita vamos a presentar cómo se movieron los casos de muertes y contagiados en otros países del mundo y qué es lo que tendríamos que aprender nosotros. Por lo pronto, pues gran parte está de nuestro lado porque ya vemos, Carlos, que en los servicios de salud, pues por ahora no hay una respuesta tranquilizadora, por decirlo de alguna forma, para quienes acuden por una respuesta, por una confirmación. Así es, Azucena, es una situación que lejos de abonar a un buen clima, lo único que está generando es incertidumbre, precisamente por la falta de respuestas, por la falta de atención. Ya teníamos el caso del chico Alan que le dijeron, es influenza, pero no te hemos hecho la prueba porque no la tenemos. Creemos que es influenza, vete a descansar a tu casa. Bueno, pues damos seguimiento y que esto sirva para que todos nosotros no estamos en fase 2. Realmente, es decir, no estamos en fase 2 por decreto, ya estamos en fase 2 por decisión de los ciudadanos, de los gobernadores, de los empresarios, de algunas organizaciones no gubernamentales. El gobierno sigue en fase 1, en el país ya estamos en fase 2. Entonces, aquí tenemos que tener la responsabilidad. Este muchacho debió haber ido a su casa solo, en un cuarto, como le presentamos ayer, a aislarse. Solo una persona lo debería de atender y que se recupere, ¿verdad? Porque espero que no haya sido de algún grupo vulnerable y todas estas cosas que ya dijimos, pero pues la recuperación de la gran mayoría de los infectados, de los contagiados, va a ser en casa. Gracias, Carlos. Seguimos al pendiente, Azucena, muy buenas tardes.